Cuando pincha una rueda, la gran mayoría de la gente piensa en llamar a alguien para que lo ayude. Pero, ¿qué pasa si no hay nadie cerca, si no tienes rueda de repuesto o simplemente si nunca has cambiado una rueda? Por eso es súper importante que sepas solucionarlo. La verdad es que cambiar una rueda no es ciencia espacial, pero tiene sus trucos. Por eso hoy día te voy a mostrar los típicos errores que no hay que cometer cuando cambias una rueda en mal estado. Cuando tienes sospecha de que tienes una rueda baja, lo primero que tienes que hacer es hacer una buena inspección. La puedes hacer en movimiento o te puedes detener de inmediato donde sea que estés. Y te bajas tan rápido como puedas para revisar la rueda. ¿Está bien lo que hice? Obviamente que no. Y ese es el primer error. Vamos de nuevo. Al notar o sospechar que tienes un neumático bajo, debes manejar con calma hasta un lugar seguro y libre de tránsito. Pones el freno de mano y al bajar del auto lo primero que tienes que hacer es ponerte tu chaleco reflectante. Luego instala el triángulo de seguridad a 50 metros detrás de tu auto. En carreteras o caminos con doble dirección debes poner 2 triángulos, uno en cada sentido. Este elemento va a hacer que tú seas visible para otros conductores aproximadamente a 100 metros. Sigamos. La clave para cambiar la rueda es velocidad. Debes desmontar lo más rápido posible, así que ponemos la gata bajo el auto y... Este es el segundo problema, empezar a hacer las cosas rápido, sin detenerse y analizar la situación. Vamos de nuevo. Comienza por realizar una inspección visual de la rueda. ¿Ves algún objeto? ¿La rueda está parcial o completamente desinflada? Evaluar es súper importante porque se podría tratar de un pinchazo menor o simplemente de un neumático desinflado. En ambos casos, lo mejor es una solución provisoria. Una gran alternativa es un parche líquido. Para hacerlo, agita, conecta la válvula y vacía el contenido. Este producto nos permite seguir avanzando después de los pinchazos porque cierra las perforaciones pequeñas y también infla el neumático lo suficiente para que podamos seguir avanzando. Ahora, si el neumático está muy desinflado, simplemente lo pueden inflar con un compresor de aire. Son súper fáciles de usar. Conecta la válvula y enciende el compresor hasta la presión correcta para tu neumático. Si no sabes cuál es la presión correcta, la puedes encontrar en el marco de la puerta del conductor o simplemente en el manual del vehículo. Ahora, si el daño es muy evidente y ustedes piensan que hay que cambiar el neumático, sigan los siguientes pasos. Instala la gata en cualquier lado del automóvil. Incluso puede ser adelante o atrás. Lo importante es levantar el vehículo. Cuando esté lo más arriba que se pueda, comienza a aflojar los pernos. Si el neumático se mueve mucho, pide ayuda. ¿Notaste el error? Esta vez fueron varios unidos por el mismo factor. Así que vamos otra vez. Para sacar la rueda dañada, sin levantar el auto, afloja los pernos de la rueda. Así puedes hacer fuerza con mayor comodidad y seguridad. Puedes usar una llave de cruz y un atornillador de impacto. Yo me inclino por este porque la verdad es que me siento muy Fórmula 1. ¿Dónde lo puedes encontrar? En la app de Sodimac. Descárgala y compra todo lo que necesitas para este y todos tus proyectos. Consulta disponibilidad de materiales, compara precios y arma listas con tus productos preferidos. La mejor app, fácil y rápida. Cuando ya tienes aflojados los pernos, podrás levantar el auto usando una gata. Ponla en el costado del auto. Por lo general, los autos traen una pequeña hendidura o pestaña que indica dónde se puede situar este equipo. Levanta haciendo palanca hasta que el neumático no tenga contacto con el suelo. Esto puede cambiar según el modelo de la gata. Y luego termina de retirar los pernos. Extrae el neumático sin forcejear para evitar algún movimiento que pueda correr nuestra gata. Ahora simplemente cambia el neumático hinchado por el de repuesto. Encaja conectando con cada uno de los pernos, con las tuercas apretando primero con la mano y luego con un poco más de fuerza con la llave de cruz o el atornillador de impacto. Al apretar los pernos debes hacerlo en forma cruzada, formando una cruz y no apretarlos completamente. Cuando estés listo, baja la gata y cuando el peso del auto descanse en las ruedas, puedes apretar con toda tu fuerza. Ya te puedes subir a tu auto y manejar sin ningún tipo de preocupaciones, ¿o no? Ese es nuestro cuarto error, confiarse de la rueda de repuesto. Vamos de nuevo. En muchísimos casos, los neumáticos de repuesto no son iguales a los definitivos. Lo recomendado es no superar los 80 km por hora de velocidad con esa rueda, ni tampoco usarla más de 200 km. Esto es porque están diseñadas para emergencias y para ser compactas. Como no van a la vista, como por ejemplo en un Jeep, tienen que ocupar poco espacio en la maleta o bajo el auto. Si necesitas instalar segura en resistencia, distancia y agarre, tiene que ser con neumáticos de calidad. Y en Sodimac tenemos muchísimas alternativas de todo lo que necesitas para tu auto. Con estos consejos y evitando estos errores, la verdad es que cambiar la rueda es pan comido. ¿Solucionamos? Solucionamos. Ustedes suscríbanse para que no se pierdan más videos como este y recuerden que todo lo que necesitan para su hogar lo encuentran en las tiendas Sodimac, en la app y en sodimac.com. Ahora yo sigo mi camino porque me está pillando la lluvia.